Buenos días. Estamos iniciando nuestra sesión del estudio de la Biblia de la mañana. Estamos hablando de cómo leer la Biblia, ¿no? O sea, son temas que muchas personas quisieran entender. Oiga, ¿cómo comenzó a leer la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué, por dónde? O sea, ¿qué temas habla la Biblia, no? Normalmente lo que la gente hace es meter el dedo y aquí me salió esto hoy y leen el versículo de hoy. Muchas personas lo que hacen es enviar, pasa mucho en las iglesias cristianas, ¿no? Un papelito o promesas bíblicas para que la persona reciba así la palabra, alguna cosa. Tú le dicen que el pan diario, que la semilla, bueno, en fin. Tienen muchas formas de querer hablar acerca de la Biblia. A mí me parece personalmente que es mejor leerla toda y no solamente recibir las promesas, porque cuando se reciben las promesas la gente vive con una superstición, pero la Biblia también habla de justicia y de juicio, ¿sí? Y también de los que se van para el infierno, de los que se condenan, de la gente que tiene que arrepentirse, del perdón de los pecados, pero eso a la gente extrañamente no le gusta oír. Y la Biblia habla todos los temas, de los espíritus encarcelados, de los demonios, de los ángeles. Hay mucho tema. Ya está transmitiendo, aquí no me aparece, ¿sí? No sé si estamos bien. Liz, sí. Bueno, no sé. Ok, ahorita vamos a esperar. Pensé que ya le había llegado. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Pero ahí parece que está en vivo y que está. Sí, en vivo. Ok. Bien, es que de pronto está demorada. No sé si tiene con la línea, precisamente la línea 3G. Que mira si se está viendo borroso. ¿Se está bien? Bueno, si hay alguien que está ahí, por favor que nos salude y nos diga, ¿está viendo bien? Yo siempre espero un poquito para comenzar la sesión, para que pueda comprender un poquito mejor todo el estudio de la mañana o de la tarde. Pero bueno, vamos a iniciar. Nosotros vamos a hablar temas de la Biblia, temas que tienen que ver acerca de cómo puedo yo entrar a la Biblia, ¿sí? Y tenemos algunas pistas. Ya estamos en la clase 21D, o sea, ya pasó la 21, 21A, 21B, 21C. Vamos a la 21D. ¿Por qué? Porque este tema de hoy prácticamente debería ser uno, pero lo dividí en 4. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a leer la Biblia por Mateo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego sí da una genealogía que Jesucristo sí vino, como lo dice exactamente ahí, pero no dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Adán, y luego hijo de Noé, y luego hijo de Abraham, y luego hijo de David, y luego así se hace todo, no, sino que ahí continúa toda la generación solamente desde Abraham, ¿sí? Y llegando hasta aparecer aquí en el Nuevo Testamento. Es muy interesante, ¿no? Pero yo a veces he pensado, y hay algunas personas que nos han añadido, han seguido nuestros estudios bíblicos, y la verdad yo no quisiera como parecer como arrogante, ni mucho menos. En verdad, se los digo con toda sinceridad, hace mucho tiempo, cuando yo comencé a leer la Biblia, orando, ayunando, semanas enteras, para poder entender algo de la Biblia. Ya había yo nacido de nuevo, yo estaba muy conmovido, había recibido la gracia leyendo la primera vez el Nuevo Testamento, leyendo Mateo y luego leyendo Juan. Me conmovió tanto la escritura que verdaderamente fui impactado y recibí la gracia en abundancia. Después de recibir el Espíritu Santo, oré mucho para que pudiera entender mejor la palabra. Dile a Juliana que si miró bien el sonido, si no se está escuchando, porque es que se escucha diferente. A ver si metió bien el audio, que si metió bien es que tuvimos un problema de audio. Quiero que me confirmen si está funcionando bien el audio de la cámara. Bien, entonces yo intenté por muchos medios, inclusive leía libros y traté de ir a estudios, pero la verdad ninguno de esos libros prácticamente me ubicó, sino que todo lo contrario, como que no era coherente con lo que decía la Biblia. Más bien yo decía, pero si eso no dice la Biblia, porque ya había comenzado a leerla, y de tanto leerla y querer encontrar la verdad, entonces claro, yo encontraba que muchos libros estaban hablando cosas que no eran exactas. Entonces preferí dedicarme solamente a la Biblia. Y ese anhelo de leer la Biblia así y con una guía, entré con la lente de mirar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Entonces yo siempre pensaba, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces yo quiero oír hablar el testimonio. Fue mi primer contacto con la Biblia, yo quiero
Yo quiero saber Jesús, el que yo lo he visto siempre como en la cruz, y Jesús del que me han hablado que el mejor amigo de Jesús fue Juan. Entonces yo quiero escuchar el testimonio, qué dice Juan de Jesús, qué dice Mateo de Jesús, qué dice Lucas de Jesús. Y yo no sabía mucho, no sabía nada, más bien no sabía absolutamente nada. Así que esa palabra fue escrita desde el principio como en mi corazón, sin doctrina, sin prejuicio. Entonces eso para mí terminó siendo una gran fortaleza. Ustedes no se imaginan cuánto, porque cuando yo ya, después de haber leído la Biblia, queriendo entender a nuestro Señor y la Biblia, la palabra de Dios, llegar a ver las doctrinas, pues eso me hizo discernir más bien, no, pero esto no es así, no, pero esto no dice la Biblia. Entonces, más bien me sentía mal, porque pensaba que los pastores o los líderes que me estaban enseñando estaban equivocados, pero no podía decirles nada. De hecho, quiero contarles una anécdota. Una vez un pastor estuvo predicando casi 2 horas acerca de Jesús que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, y así llevaba mucho tiempo, y es que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y no sé qué. Entonces toda la prédica, la enseñanza era que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En el descanso, después de como 1 hora y media, le dije: pastor, con toda humildad se lo dije, se lo contó, pastor, ahí no dice que vino a los suyos. Yo se lo dije pasito como para no hacerlo quedar mal ante los demás. Y entonces él fue el que hizo la laraca: sí, así dice que él vino a los suyos. Pues imagínate, era el director de la universidad, del Instituto Bíblico. A mí me dio vergüenza, pero yo había leído. Y entonces en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Traiga una Biblia y le compruebo. Y claro, se formó esa chichonera ahí entre toda la gente que él está diciéndome que yo lo que estoy predicando no es así. Y entonces claro, pues se reunió toda la gente a ver quién tiene la razón. Traigan la Biblia. Y cuando le dice: a lo suyo vino y los suyos, ay sí, toda la razón. Qué vergüenza para él. Yo solamente no quise tener la razón, no quise avergonzarlo, fui y se lo dije humildemente. Yo pienso que hay personas que de pronto ven este tipo de estudios, y si son humildes, que yo sé que hay muchas personas, porque les cuento, me ha contactado mucha gente, personas que han estado en iglesias muchos años, que han sido mal enseñadas, y todo este estudio les ha ayudado a corregir un poco y a comprender, y ahora sí para ellos es más fácil entender la Biblia y entender el plan de Dios y entender por qué soy salvo y entender cómo leerlo. O sea, es mucho más fácil. Yo vuelvo y le digo, no quiero pretender ser arrogante, que es que nadie predica de la sangre, o que nadie predica. Bueno, yo sé que no están predicando porque pasé muchos años en una iglesia donde nunca se me habló de la sangre, sino una vez al año si acaso, y eso cuando era Santa Cena, y eso no siempre lo tocaban. Siempre hablaban mucha de prosperidad y muchas cosas de bendición y cómo portarse bien con los papás, con las mamás, hacer buen amigo, hacer negocios, recibir el perdón, perdonarnos unos a los otros, reconciliarnos, vivir como cómodamente. Pero digamos que está bien, pero verdaderamente nunca me hablaban de Jesús, y yo comencé a leer la Biblia fue que quería saber de Jesús. Yo solamente quería conocer a Jesús. Pero las prédicas al final era que decía: si tú no le has entregado tu vida a Cristo, te invito a que hagas una oración conmigo. Entonces uno repetía una oración ahí, pero decía: no, pues eso no debe ser solamente una oración, debe ser más. Yo no había leído mucho la Biblia, algunas veces, pero yo ya estaba ayunando 2, 3 días, y yo me encerraba. Mi esposa está acá, no digo mentiras, ella veía que yo me conmovía, hasta ella estaba diciendo: ay, que a veces se volvió como loquito, se encerró y se pone a leer la Biblia, a llorar. No, yo no quiero eso, pero lloré por ella, y el Señor le concedió también recibir la gracia, y ahorita quedamos los dos como Adán y Eva, en el mismo espíritu, que ya podemos entendernos y amar a nuestro Señor y servirle. Desde ahí, con un poco tiempo de diferencia, mi esposa y yo fuimos llamados para servirle al Señor, y ella siempre ha enseñado en la escuela dominical. Por eso todas estas cositas, yo le digo: ay, hágame los dibujitos que le hacen los niños de escuela dominical para que puedan enseñar. Y yo soy un poquito malo para dibujar, ¿no? Pero mi esposa tiene ya todos sus materiales de escuela dominical, moldes y todo, entonces me ha ayudado bastante. Pero bueno, también ella se sienta a recibir la enseñanza para que ella también sea educada por el Espíritu Santo, para que también comprenda. Muchas veces no hemos tenido, les digo sinceramente, nunca hemos tenido todo este tiempo. Yo me la paso con ella todo el tiempo, y lo que yo voy entendiendo se lo voy transmitiendo, pero que ella se siente conmigo, a esto siempre lo ha hecho. De hecho, el primer estudio del pecado, ella se sentó conmigo y con muchos hermanos a recibir esta enseñanza, que ya lo he hecho mucho mejor, más amplio, en las horas de la tarde.
Y ella está viendo pues la diferencia también en el crecimiento mío, como otras personas también que me conocían de antes han visto el crecimiento, el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Pero eso es gracias, vuelvo y les digo, les repito, es gracias a mi dedicación a leer la Biblia, a orar y a querer entender el plan de Dios para el hombre. Y para todo. Entonces me añadió muchas más cosas. O sea, yo solamente estoy buscando su reino, su justicia, y Él me añade todo. Entonces, se los digo, si hay alguna persona que de pronto esté en otra iglesia, me han agregado personas inclusive con perfiles falsos, yo no los saco. Yo, no, porque yo sé que Pedro anduvo, el Señor anduvo con Judas y muchos hasta hablaron y lo traicionaron. Entonces, no me interesa. Si usted es de los que hizo el perfil falso para poder entrar encubiertamente, Nicodemo también lo hizo de noche. Yo no tengo reparo, yo soy muy amplio. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad, a arrepentirse, a enderezar el camino. Y si quiere contactar conmigo, pues con mucho gusto y con todo mi corazón y con toda humildad, en verdad se lo digo. Cuando fui a Chile una vez, estuve haciendo una enseñanza un día porque era un pastor que estaba haciendo la administración, que a mí también me estaba ayudando, y yo estaba tomando ese seminario. Me senté y era una congregación de, no sé, como 100 pastores, y tuve un descanso. La gente no entendía muy bien y yo tuve la oportunidad de sentarme, y todos estos pastores yo les enseñaba y digamos que le afirmaba, les confirmaba con un poquito más de entendimiento lo que este pastor estaba diciendo. Entonces ellos decían, ya, pero digamos que yo entendí que el pastor estaba diciendo cosas un poquito más de como para un conocimiento más alto, pero que ellos todavía no eran capaces de digerir. Entonces al principio comencé a hacer un estudio como con mucha nivel alto, y luego esta última semana decidí bajar un poquito el nivel. La semana entrante voy a tomar un receso para orar, que el Señor me guíe cómo continuamos haciendo estos estudios bíblicos, para que digamos que esto para mí es como mi instituto bíblico, ¿sí? Con mi universidad teológica. Pero todos están invitados. Si quiere llamarme, hay muchas personas que me llaman, me preguntan por mi teléfono, y yo hablo con ellos bastante, ¿no? Me cuentan todas las respuestas. Estoy muy feliz de los resultados que veo en ellos de la formación, aunque cuando ellos van a transmitir no es fácil, yo lo entiendo, pero me alegra mucho hacer discípulos para el Señor, no mis discípulos, sino discípulos para el Señor. De eso se trata. Discípulos es como copias de Jesús, gente que sea como Jesús y que amen al Padre, y que amen su reino, que amen su nombre, que amen su plan. Entonces de eso se trata. Así que bienvenidos. Hice este pequeño resumen para que entienda que no quiero parecer como arrogante, ¿sí? Y por favor perdonen si de pronto llegara a querer aparecer o transmitir eso. No, es todo lo contrario. Soy muy generoso porque el Señor conmigo ha sido muy, muy generoso, y más bienaventurado es dar que recibir. Así que yo lo hago con todo mi corazón. Bien, el título de hoy, para la tercera sesión, para tratar de cerrar el ciclo de los hijos de Dios del Antiguo Testamento, estamos hablando de la descendencia de Abraham. Sí, entonces, ¿por qué? Con todas las ayudas que mi esposa me ha hecho, vuelvo y digo, un repaso rápido, muy rápido. Entonces, Dios primero creó la carne para llegar al punto. Creó carne. ¿Por qué? Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó la carne, y cuando comenzó a crearla, el siguiente paso fue soplar espíritu, y fue el hombre un ser espiritual. Cuando fue espiritual, el hombre pecó. El hombre pecó y el ser espiritual murió, ¿sí? Estando muerto, entonces ya Dios comenzó a llamar a algunas personas que entendían su plan y comenzaron a verlo de lejos, venir de lejos. Entonces, como que entre medio negro, entre medio oscuro, solamente recibían la palabra y obedecían. Aunque su espíritu está muerto, están obedeciendo para la venida de la manifestación que le dijo Dios a Adán, a la serpiente, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí Dios dio la promesa que iba a enviar un Salvador para la humanidad, ¿sí? Entonces ellos, como se llenó la carne, y en el diluvio por medio de Noé, la carne quedó atrás, y solamente quedó Noé, que es un ser espiritual, y con su familia, ¿sí? Su esposa, sus hijos y las mujeres que habían escogido por esposas. Noé se había guardado perfectamente en sus generaciones. Entonces los salvó en el arca, porque todos eran seres espirituales que tenían el anhelo de la venida de este Salvador. Entonces desde ahí, pues Noé, digamos que escucha la palabra,
aunque no tiene vida, ¿sí? Espiritualmente no ha podido conectar para tener vida, sino que está buscando la venida de ese Salvador. Entonces también llamó a Abraham. Abraham también es una persona que obedece y fue declarado como el padre de la fe, o sea, el patrón. Mi esposa sacó como el patrón, el primero que hizo, tenía este redondelito y lo usó, y luego sacó moldes. Entonces digamos que cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, es igual a la imagen de Jesús que habría de venir. Algún día iba a venir como, digamos que este es Jesús, ¿sí? Que tiene toda la gloria, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero que cuando estaba acá dijo hagamos al hombre como si algún día llegara a ser como este, ¿sí? Como algún día va a llegar a ser como este. Pero entonces comencemos al principio, comencemos con esto, comencemos con que sea primero carne, luego espíritu. El espíritu murió, el espíritu murió, y ahorita los que tienen espíritu y comienzan a conocer al plan de Dios son los llamados justos. Entonces llamó a Abraham y lo constituyó como padre de los que obedecen, o sea, padre de la fe, o sea, patrón. Cogió como un patrón y le llaman padre de la fe porque son los que obedecen a la promesa que Dios había dado a Adán, que unos fueron eliminados por no tener el espíritu y se estaba destruyendo la venida del Hijo de Dios, porque solamente hizo uno esperando buscar la descendencia para que viniera Jesús. Luego de Noé llamó a Abraham y Abraham obedeció y salió. Ya vimos todo eso en las sesiones pasadas, estoy haciendo un recuerdo para conectar todo. Cuando llegó Abraham, entonces Abraham llegó a ser amigo de Dios, porque le llegó hasta contar todo lo que iba a hacer. Y cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, los familiares de Abraham iban a morir allá, pero Abraham intercedió por esos justos que también eran de su parentela, y el Señor liberó también la familia de él, así como Noé. La familia de Noé fue una familia, la familia de Lot también fue solamente su familia, el resto perecieron, pero eran familiares de Abraham. Porque Abraham, Dios le dijo que volveré a ti, de cierto volveré a ti, ¿sí? En tu simiente, yo volveré a ti en el tiempo de la vida, o sea, volveré a tu casa. Pero él no tenía hijo. Como no tenía hijo, él le prometió que iba a tener un hijo y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que Abraham es el que anhela ver a Dios. Abraham anhela que Dios vuelva a su casa, a los de su casa, a su descendencia, porque Abraham tiene el anhelo y tiene el amor y la obediencia. Ayer lo vimos en Génesis capítulo 22, cuando mandó sacrificar a su hijo, a su único. Entonces él obedeció y dijo: por cuanto esto hiciste y no me negaste tu hijo, tu único, entonces yo también te bendeciré, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces que saldrán de él también los reyes. Así que Abraham es el que tiene ya la promesa que ese hijo que es tuyo, que es Abraham, que Dios, que ya me lo sacrificó, lo cambié por un cordero, pero Abraham ahorita es mío, ¿sí? Y toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob ya le pertenecen a Dios. Luego de Jacob, también lo vimos ayer cómo los llamó, que viene de la descendencia de Abraham, que Abraham tuvo Isaac tuvo dos hijos, que fue Esaú y Jacob. Pero ayer veíamos que Esaú menospreció la primogenitura y Jacob la apreció y luchó por ella hasta llegar a ser hoy en día el Estado de Israel. Entonces Israel terminó siendo como el hijo. Ahí terminamos ayer muy rápidamente, tuve problema con el internet, entonces ahí de pronto podemos conectar. No sé si ustedes me están llevando lo que estoy diciendo. Sí está ahí, yo no me estaba mirando acá, ¿sí? Bueno, entonces Éxodo capítulo, vamos a conectar rápido para terminar. Éxodo capítulo 4. Cuando estaban saliendo de Egipto, porque ellos quedaron en Egipto, digamos, Jacob, que es de la descendencia de Abraham, porque es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob no fue el primogénito sino Esaú, pero Esaú menospreció la primogenitura, Jacob sí luchó por ella. Entonces nosotros vimos cómo Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y a partir de llamarse Israel, él funda, digamos que Dios concibe a Israel como si fuera su hijo, porque el Estado de Israel que nosotros conocemos hoy como Israel, ayer les decía, aquí fue Simón Bolívar el que la conquistó. Bueno, no sé, tiene como padres políticos, ¿no? Pero políticamente hablando, Israel es Estado por el nombre que Dios le puso como el nombre estatal, ¿sí? Que se conoce gubernamentalmente, de gobierno. Pero se llama Judá
porque se dividió el reino. Eso lo vamos a hablar en otra clase, por el que se llama Judá y por qué se llama Israel. ¿Cómo le decimos? ¿Los judíos o le decimos israelitas? Entonces israelitas es como políticamente hablando y Judá es como religiosamente hablando. Entonces se le llama judío al que es religiosamente y se le llama Israel por ser un estado. Pero los dos provienen de esencialmente la promesa que Dios le había dado a Abraham, que de tu simiente saldrá un rey que será eterno y será el que aplastará la cabeza de la serpiente que causó la muerte y la separación de Dios con el hombre. Es un repaso rápido, muy rápido, ¿sí? Si quiere hacer un mejor repaso de esto, entonces le hace Hechos capítulo 7, ¿no? La defensa de Esteban. Es muy preciosa, así usted también puede hacer como este recorrido rápidamente, leyendo la Biblia, y luego es una síntesis. Yo estoy haciendo una síntesis parecida, ya como que está escrita en mi corazón. Bien, entonces, ya como está Israel, y de los israelitas se llenó y se dividió el reino y quedó, arriba quedó capital Samaria y abajo quedó Judá, entonces comenzó a haber problemas entre ellos dos, pero de Israel vino un rey, y por eso es que Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y David nació de ya cuando era Israel. Pero lo que quiero llegar es a que Éxodo capítulo 4, cuando ya Israel, las 12 tribus ya llenas, estaban en Egipto muy lleno, Israel estaba lleno. Vamos a ver si puedo, a ver si de pronto, digamos aquí, la descendencia de Abraham le dijo que ellos ciertamente serán prisioneros 400 años, ¿sí? Pero le prometió a Abraham, pero que el día que los iba a sacar con riqueza. ¿Para qué? Para que llegaran a la tierra prometida. La tierra prometida que fluye leche y miel era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que les daría esa tierra y que ellos serán prósperos y que serán benditos y que gobernarían siempre. Entonces, pero cuando estaba Israel ya con el nuevo nombre, que estaba en la tierra prometida, hubo hambre, entonces ellos llegaron al desierto y aquí fueron por mano de Faraón. Sí, fueron por mano de José, que José fue vendido como esclavo para Egipto, pero nadie sabía que José estaba haciendo como el conector para que ellos estuvieran aquí, de la tierra prometida, entraran a Egipto y ahí permanecieran mientras que crecía el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, que cuando fuera una nación grande les iba a dar una tierra prometida. Ya para que fuera una nación, para que llegue a ser nación, debe tener una tierra, como cualquier país, pero ellos estaban siendo una nación, pero no estaba siendo una nación, no podía ser una nación dentro de Egipto. Había que sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y ya ahorita siendo Israel descendiente de Isaac y luego de Abraham, ya esa nación que Dios le ha prometido a Abraham es la casa, escuche, es la familia, ¿sí? Es la familia de Abraham. Israel, todo Israel es la descendencia del linaje de Isaac y de David. Entonces, si uno va a sintetizar el Antiguo Testamento, uno diría: ¿de qué se trata la Biblia? Habla de Jesús que vino a la casa de Abraham, ¿sí? Que Dios le prometió: volveré a ti en el tiempo de la vida, pero que viene como un rey. O sea, que viene porque dijo: reyes saldrán de ti. Y de ahí salió el rey David. Hubo antes uno que se llamó Salomón, el rey Saúl, que fue el que Israel pidió según lo que ellos querían, que era muy grande, muy bello, o sea, el más papacito, el triple papito, y entonces, pero era un cobarde de 7 suelas, y David fue mucho más valiente, era un pastorcito. Entonces dijo que David tiene un corazón como el mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que David fue siendo un pastor de ovejas, porque es que uno no puede servir al Señor si primero no es pastor. Digamos, si uno no tiene corazón de pastor, no puede tener un corazón como el Señor, aunque el Señor es el rey. Y David cuidaba las ovejitas que no eran de él sino del papá, ¿sí? Pero Jesucristo vino a buscar a sus ovejitas, y entonces busca gente que tiene un corazón como el de David, que puede gobernar. Jesús viene como el que viene por la descendencia de Abraham, buscando el rey, como siendo un rey eterno. Por esa casa viene el que Dios había prometido, ¿sí? Jesús viene, o sea, Dios viene a la casa de Abraham como promesa, y luego pasa por Isaac, luego pasa por Israel,
viene como rey según la promesa que Dios le dio a Abraham, que saldrán reyes y vendrá como un rey, porque tiene que ser rey para vencer el príncipe de este mundo, que fue el que mató o separó a Dios del hombre. Sí, la serpiente está reinando, está gobernando, entonces un rey tiene que venir a destruir otro rey. O sea que el que viene, el Hijo de Dios que viene a tomar su reino, que le prometió a Abraham, que ustedes son la imagen mía, pero cortó la relación, hubo el primer juicio de la carne, hubo el juicio del fuego, y entonces de ahí salió la casa de Abraham, la descendencia de la casa, a que Dios le promete: volveré a tu casa, y siendo Israel casa de Abraham, o sea, familiares, descendientes de Abraham, cuando menos pensó, 400 años después, salió Jesús, ¿sí? Pero Génesis, Éxodo capítulo 4, Éxodo, que ayer estábamos tratando de ampliar esto, pero el diablo, que es puerco, nos dañó la señal. Entró para decir una llamada y dañó la señal. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Ellos están acá, están en mano de Faraón, y José ya había muerto, y ahorita está aquí Moisés, ¿sí? Solamente se llevaron los huesos de José, porque José sabía que algún día tenía que salir. Entonces ahorita por la mano de Moisés, Dios, y por la mano del ángel lo sacó, ¿sí? Y ellos atravesaron el mar, y luego llegaron aquí a la tierra prometida. No, buscaban la tierra prometida, llegaron al desierto, ¿sí? Buscando la tierra prometida, voy a poner un poquito más largo. Pasaron al desierto, ¿sí? Y aquí entonces sí estaban buscando la tierra prometida, que se llama Canaán de Galilea, ¿sí? Entonces Dios, ya cuando ellos están en Canaán de Galilea, después de pasar los 400 años acá, pasaron 40 años en el desierto, y pasados 40 años entraron a Canaán de Galilea y conquistaron la tierra y llegaron a ser el Estado de Israel. O sea que Israel, ahorita sí se cumple esto. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no habéis querido oír. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Entonces yo voy a matar a tu hijo. Y bueno, ustedes ya saben, esto tiene mucho contenido. Solamente estoy buscando que Jesús, que viene por la casa de Abraham, pero Dios le está diciendo que deja ir a mi hijo, porque estamos hablando de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora sí, sanduchito. 4 sesiones, 21, A, B, C y D. Para hacer solamente uno. Para entender esto hay que unir 4, pero yo traté de hacerlo un poquito más suavecito para que haya una mejor comprensión, reteniendo mucho todo esto en cada sesión, para que esto verdaderamente quede como un muy buen estudio bíblico, una muy buena facultad de teología espiritual, en verdad. Aquí puede tener consulta. Cuando me pregunten un día: pastor, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Yo voy a decir: mires el capítulo número 22, que está hablando de Abraham. Entonces ya no tengo que repetir otra vez todo, sino que va a ser más fácil. Por eso estoy haciendo como una especie de instituto bíblico virtual, dejado de una vez guardado, como en tomos, ¿sí? Porque dijo: deja ir a Israel mi hijo. Pero resulta que cuando estábamos, era muy importante entender, porque todo esto era para sintetizar, porque cuando Jesús vino, en Juan capítulo 8, imagínate todo esto para poder entender este versículo. Yo leí mucho Juan, pero había capítulos que me lo leía todo un día 10,000 veces. Yo me levantaba y decía: no voy a salir de Juan 9 hasta que yo no pueda entender más. Pero claro, ya había leído yo el Antiguo Testamento, eso hizo que pudiera comprender mejor. Entonces,
capítulo 8 de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Pero ellos estaban pensando en una libertad terrenal, pero Dios está pensando en una libertad espiritual. O sea, llegar a ser hechos hijos de Dios. Libre o esclavo. Esclavo quiere decir esclavo del diablo, pecador, y libre quiere decir libre para acercarse a Dios, a llamarle Padre. Pero eso no lo entendían, ni yo lo entendía cuando lo leía, ni ellos tampoco lo entendían cuando estaban diciendo qué quiere decir libre. Otro día vamos a hacer, ya la semana, cuando reanude las clases, vamos a hablar acerca de los hijos de Dios del Nuevo Testamento, para que entienda entre hijo de Dios y libre. ¿Sí? Bien. Le dijeron, 33, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está hablando de acá y ellos están hablando de acá. Jesús está hablando que ustedes son esclavos de uno, y Dios y esclavos de la ley, y ellos están hablando que nunca hemos sido esclavos de nada, porque no comprendían. Como muchos que leemos la Biblia no comprendemos al final, ellos tampoco lo entendían. 35. Ya leí 34, ¿cierto? Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre, no queda en la casa, ya está hablando de la casa, para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Recuerda que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, la casa de Dios es como la familia de Dios. La gente piensa que la casa de Dios es solamente tener una casa. Aquí está hablando de la casa de Abraham y de la casa de Dios. Cuando usted dice, ¿quiénes son los de tu casa? Usted no dice las puertas, la casa es mi mamá. ¿Y quiénes habitan en tu casa? Entonces, claro, la habitación. Pero ¿quiénes son tu casa o tu familia? Entonces yo diría Juanita y Daniela, Juliana, Sergio, en fin, toda mi descendencia. Pero ellos están pensando que la gente piensa que la casa es la habitación. No queda para siempre en casa, dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Eso lo dije 2 sesiones atrás. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le está diciendo padre. O sea que ustedes les está diciendo: ustedes no son hijos de Abraham. Ya está cortando. Ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de él. Está haciendo una división fuerte. Jesús está diciendo: ustedes no son hijos de Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Sé que sois hijos de Abraham, pero si fueres hijos, digo, 39, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Mire, para no demorarnos mucho, recuerden que cuando Moisés fue a sacar, se conmovió por los hermanos suyos que estaban allá, y él fue criado en la casa de la hija de Faraón, ¿sí? Entonces, como ya no podía tener hijos, lo criaron allá con todas las costumbres, pero cuando él iba y miraba a los hermanos que los estaban atormentando y los estaban tratando mal, él quiso ir por su lado, por su medio, por su forma, por su corazón, por su buen corazón. Así hace mucha gente por su buen corazón que viene a predicar, pero no son enviados. Cuando fue la primera vez, entonces hirió a un siervo, ¿se acuerdan? Uno de Egipto, un egipcio. Entonces los mismos hermanos, luego cuando volvieron, ya quiere venir a matarnos, va a matarnos como quisiste hacer ayer con el Egipto. Entonces, Moisés dijo: esto no entiende que yo quiero liberarlos, que a mí me duelen ellos. Es lo mismo, ¿sí? Eran la casa, eran sus hermanos, pero cuando él estuvo ya en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, entonces así ya tuvo como Dios vio el corazón de Moisés también desde que nació, entonces lo llamó, pero cuando fue pastor, cuando pastoreó las ovejas que no eran de él, sino de su suegro. Entonces ya él tiene una formación de guiar. Por eso es que para ser pastor primero hay que predicar, hay que ganar almas,
Hay que tener el corazón de pastor para poder apacentar las obras que son del Señor, para poderlas guiar. Los pastores que no son pastores, yo digo que no aman a la gente, ¿sí? No pueden producir ese amor con el que se aman las ovejas que no son mías, son como ustedes, no son mías. Ustedes fueron comprados fue por la sangre de nuestro Señor. Yo no los bautizaban en mi nombre. No son mías, son del Señor. Hacemos discípulos de Jesús. Bueno, un paréntesis. Pero ahora procuradme matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo que le he oído de Dios. No hizo esto Abraham, hubiera hecho también Moisés. Eso se le hicieron a Moisés. Ustedes también quisieron matar a Moisés como me quieren matar a mí. Pero Jesús les está diciendo: yo los voy a sacar de esta esclavitud del pecado. Dice que nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca. Y aquí entonces, cuando estuvieron 400 años de esclavo, entonces ¿qué pasó? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Él dijo: vosotros sois, 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahorita sí ya llegamos aquí. ¿Sí? 4 capítulos para llegar ahí. Un padre tenemos que es Dios. Y acabamos de decir, sí, Israel era como el hijo de Dios. O sea, la nación como nación nació porque Dios la fundó. ¿Sí? Un padre tenemos que es Dios. Pero Jesús vuelve y corta: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así como Moisés fue enviado a sacar a Israel, Él fue enviado pero para llevarlo mucho más allá, al mundo eterno, a que llegáramos a entrar, a que se completara la obra, que ustedes fueron hechos a mi imagen. Pero ustedes quieren matarme a mí, que soy la imagen. Abraham entendió: algún día va a venir la imagen de Dios, va a venir Dios, algún día va a venir a mi casa y ellos van a creer y van a entrar también al reino de los cielos. Porque Abraham no llegó a la tierra prometida, pero pensó que su descendencia sí, y que Dios iba a visitar a su descendencia, a su familia. Y vamos a ver que Dios le cumplió, y va a cumplir todo lo que hizo en la casa de Abraham, que le decían el padre de la fe. O sea, el padre de los que oyen y obedecen. Hasta ahí debería ser Abraham. La misión de Abraham es esa: los que escuchan y obedecen. Eso es ser padre Abraham, que es ser, aunque es espiritual, escucha y obedecen. Entonces todos los que escuchan y obedecen son como descendientes de Abraham, que es Israel, y que Jesús los encontró cuando vino y eran el mismo. O sea, oiga, ustedes son la descendencia de Abraham, ¿cómo es que ustedes me matan? Pero si Abraham obedeció y sí, vio mi día, y él sabe que yo iba a venir a visitarlos, ¿cómo es que ustedes no me reconocen? Yo vengo a hacerlos libres, vengo a liberarlos. No, ¿cuál es libre? No, tú nunca has sido libre. ¿De qué? ¿De qué me está hablando? Ni lo querían ir a matar. Porque todos los que son enviados por Dios para decirles que están mal, siempre van a ser muertos, perseguidos. Cuando usted está rectificando el camino de Dios, cuando usted está profetizando, cuando usted conoce el plan de Dios y usted ayuda para que rectifiquen el camino, va a conseguir no más que enemigos. Jesucristo es el ejemplo, y todos los profetas. Enderezar el camino es muy complicado, y ellos, que Jesucristo fue anunciado desde antes, vino Juan el Bautista anunciándolo con tiempo: arrepiéntanse, no crean que por ser descendientes de Abraham van a entrar al cielo. Ahorita vamos para allá. Sigamos 8 y vamos allá. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, ¿se acuerdan que los hermanos de José parece que no lo quisieran y lo vendieron como esclavo para matarlo? Entonces, ¿por qué hicieron eso? No dice: oiga, pero luego no era hermano. ¿Por qué lo mataron? Porque le tenían envidia, porque él dijo que unos se van a inclinar a él, y que otro, él tenía sueños y decía que era un soñador, porque veía todas esas visiones, porque veía lo que Dios iba a hacer. Y finalmente Dios cumplió la visión que tenía, pero Jesús está diciendo: Él me envió. Ustedes deberían amarme a mí porque vengo como hermano suyo. Yo soy la imagen de ustedes, enviado para salvarlos, para rescatarlos. Llegó el tiempo de la vida. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dijo Jesús. 43, dijo: porque no podéis escuchar mis palabras. Como el corazón estaba duro, la palabra de Jesús no entraba, y por eso no entendían el lenguaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cortó más todavía, más cortante. Jesús vino, les dijo que ustedes eran del padre del diablo.
que su padre, ¿sí? Ustedes le pertenecen al diablo, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No son hijos de Dios, son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que entre los del linaje de Abraham había quienes son asesinos en potencia y mentirosos en potencia. Y los fariseos eran especialistas en eso. En parecer que no querían matar, pero por dentro odiaban. En que no adulteraban, pero por dentro estaban llenos de adulterio. Entonces ese deseo de matar, ese deseo, esa naturaleza fue mostrada públicamente cuando mataron a Jesucristo siendo inocente. Pero Jesús sabía el plan de Dios y que Él veniera a liberarnos, no para ir a Jerusalén ahorita a mirar la tumba vacía, sino para llevarnos al reino de los cielos. Lo que pasa es que el que viene con una autoridad, viene como rey. Entonces desde su nacimiento, que fue anunciado en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, el que viene como rey, que Dios había prometido a Abraham que en el tiempo de la vida volvería. Mira el resumen de toda la Biblia del Antiguo Testamento. 4 capítulos para entender el primer versículo de Mateo capítulo 1, versículo 1. Sintetizado, pero lo hicimos paso a paso. Obviamente no lo dije todo, unas cosas las estoy parafraseando solamente para caminar un poquito más rápido, pero si usted ha leído la Biblia sabe de qué estoy hablando. Si no ha leído la Biblia dice, ¿cómo así que Moisés un día fue a tratar de sacar al pueblo y no quiso? ¿Cómo así? Mató a un egipcio, pero ¿de qué está hablando de pastor? Es difícil. Si no ha leído la Biblia es complicado. Pero si la ha leído muchas veces y no ha entendido, ahora sí puede ser, con razón, ya entendí, sí, entendí. ¿Por qué llegó Jesús así? ¿Y por qué Mateo comenzó a decirle a todos estos fariseos? Capítulo 3, Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, o sea, Isaías habló de Juan lo que él iba a oír en el desierto, o sea, el mandamiento que recibió Juan en el desierto de lo que había de hacer y de decir. O sea que Juan sabía que de pronto era él. No, sino que está escuchando, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso era lo que ese era el mandamiento de Juan, prepara el camino del Señor. Entonces cuando estaba en el desierto, la voz que Juan escuchaba era, prepara el camino del Señor, enderece sus sendas. O sea, arrepiéntase es enderece. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí, ¿sí? Permanece y sé perfecto, o sea, no se me desvíe. Pero todo esto ya estaban más desviados que cualquiera. Por eso les decía, arrepiéntanse, ¿sí? Pues este es aquel de quien habló. Luego 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, confesaban, soy pecador. Y al ver él que muchos de los fariseos, de los que no se creen pecadores, de los que se creen, y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo también os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Si levantó hijos a Abraham de la mujer que estaba ya viejita, seca y muerta, una piedra es muerta, hasta de las piedras puede levantar Dios, porque Dios es todopoderoso, porque Dios se dio a conocer a Abraham como el Dios omnipotente, que aún estando muerto, Dios tiene el poder para dar vida, ¿sí o no? Así fue que lo conoció Abraham, ¿sí? Y luego en el desierto ellos vieron el poder de Dios. O sea que para ellos no es difícil que Dios pueda sacar hijos de Abraham ahí sea de las piedras. Y ya también el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un hacha. Dice, vamos a echar hacha, vamos a cortar y vamos a dejar solamente la cepa, ¿sí? A la raíz, de raíz, vamos a cortar esto que solamente quede la raíz. Y
entonces ahí caían todos los fariseos, todos los que creían, todos los que no creyeron que era el Hijo de Dios, que era el enviado como rey, pero que no venía a pelear con el rey Herodes, que no fue como uno que venía con espada, sino que venía a pelear con un príncipe más grande, que era el diablo, ¿sí? El que había engañado a Adán, y que estaba bajo la potestad de Adán, que toda la humanidad estaba siendo esclava del pecado. Pecado era que no conocían a Dios. Por eso en las clases de por la tarde estamos diciendo, pecado es no creer en Jesús, o más bien, o por qué creer en Jesús, o preguntarle, oiga, ¿usted por qué no cree en Jesús? Tan tonto, si no es que mire, Jesús es el que es el enviado para rescatarnos, porque nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas. El príncipe de este mundo no es Faraón. ¿Quién es Faraón ahora? El diablo. Y Dios le está diciendo al diablo por medio de los profetas, de ir a mi pueblo, y nosotros tratando de meter gente a Jesús, ¿sí? Venga, salgan de allá, crean en Jesús y bautízase, entren en él. Pero la gente no entiende eso, porque le estamos diciendo es que no vamos para Canaán de Galilea, sino que estamos diciendo que vamos para el reino de los cielos, que ya llegó Jesús, y ya la raíz fue puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Den fruto, o sea, confiese que es un pecador. Para eso sirve la ley, para confesar que es un pecador. Entonces mire Lucas capítulo 1. Mire desde dónde comienza esto. Hay dos vertientes. La casa de Abraham, que encontró Dios, a los que encontró Dios que son de la casa de Abraham, de la casa de David, que sí que lo reconocieron. Y de la casa de Abraham y de la casa de David, que no lo reconocieron, se fregaron. Y muchos que ni siquiera han nacido en la casa de Abraham y la casa de David, somos gentiles, se van a perder. Prefieren ser judíos de los antiguos, volviendo a la ley, pretendiendo creer que siendo judaizantes van a ser más cercanos al Señor. Pero bueno, allá ellos, por no entender la palabra. Y además que son unos teólogos. Bien, mire la anunciación de María. Mire cuando el ángel le dice a María qué van a hacer. Cuando fue a visitar a Elizabeth, después de que fue anunciado, no vamos a ver la anunciación cuando se lo dijo, sino cuando fue a visitar a Elizabeth, se encontró María con Elizabeth, fue a visitarla. Entonces cuando escuchó la salutación de María, entonces el niño que había prometido que iba adelante, que acabamos de leer que iba adelante, saltó en el vientre. Entonces María, Elizabeth, dijo desde el 39, Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, ya les he explicado, y lo voy a explicar en las próximas clases cuando estemos hablando de la llenura del Espíritu Santo, todavía no, que fue conmovida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había llegado a nadie. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría dentro de mi vientre. Ay, es que Juan es el que vino por testimonio, para que diese testimonio. Es el único. La criatura saltó en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Mire la respuesta de María tan preciosa. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ay, María necesitaba un Salvador. Luego, ¿no es santísima desde su concepción? No, María es de la descendencia de los pecadores, solamente que era virgen, no había tenido relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que no haya nacido en pecado. Dice el Salmo 9:51: en pecado fui concebido desde que nacimos, porque como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado pasó a todos, trajo la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción. Romanos capítulo 3, no hay justo ni uno. ¿María sí es justa? No, ni María. María es únicamente la que está esperando, como es de la casa de Abraham, como es de la casa de David, que está esperando la promesa del Salvador, que en el tiempo de la vida volveré a ti. Ellos están esperando la descendencia de David, que Dios le había prometido también a David y a Abraham.
¿Sí? Por eso Jesucristo vino a lo suyo y los suyos. Jesús venía a lo suyo y los suyos. Ay, yo por fin entendí ese versículo. ¿Será que bueno, ojalá lo hayan entendido ya? Yo entendí hace tiempo que Él vino a lo suyo, a lo que tenía que venir, que era hacer lo que tenía que hacer, y los suyos, lo parentela, la descendencia de Abraham y de David, no, ese no, yo no quiero, yo quiero ese, yo quiero es otro, yo quiero un rey diferente, yo quiero uno que venga y pelee conmigo y me establezca aquí como rey en este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo vengo de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, vengo a buscarlos, eso es lo que vamos a leer. Y María es de esta descendencia, ¿sí? Y Elizabeth es de esta descendencia, Zacarías de esta descendencia, ¿sí? Simeón de esta descendencia, Nicodemo también estaba esperando, la mujer samaritana también estaba esperando. Entonces Jesús es el que viene a buscar la casa de Abraham, viene a la casa de Abraham a visitar. En el tiempo de la vida volveré a ti y a tu descendencia, ¿sí? Y tu hijo, entonces, y concebirás un hijo. Entonces Abraham, con ese anhelo que volviera a los de su casa, pues tuvo el hijo que es como el hijo del Antiguo Testamento, que tiene la genética del corte del padre, del patrón de Abraham, y que por ahí viene el rey David para liberar a este pueblo que estaba aquí en Egipto, pero es para liberar a todas las naciones que estábamos bajo la potestad del diablo. Resumen del Antiguo Testamento. Y María se ganó el baloto, porque el Antiguo Testamento decía que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces ella estaba diciendo, ¿cómo es que bendita tú entre las mujeres? Le dijo en versículo 42, exclamó Elizabeth, ¿no? Hablando de María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Tú fuiste la afortunada. Uy, qué increíble. Porque ella ya había dicho, ¿no? Ella ya había dicho que ¿cómo así que yo no conocí varón? Entonces dijo, no, es que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y él dijo que será llamado Hijo del Altísimo, ¿sí? Y su reino no tendrá fin. Capítulo 1, versículo 31, hablando de la anunciación a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La promesa, el rey que Dios le ha prometido, que vino por la casa de Jacob, por la casa de David. Solamente Jesucristo está cumpliendo venir a la casa de Abraham, a visitar a los de su casa, a ver si de pronto alguien puede creer que yo soy. No, sí, claro, vino a lo suyo, a tomar su reino, a deshacer las obras del diablo que Dios ha prometido desde Adán, ¿sí? Pero los suyos, o sea, la casa de David, por la cual Dios iba a enviar a su Salvador, al Salvador de la humanidad, se tenía que diferenciar por una casa que terminó siendo una gran nación, y esa nación era por donde Jesús venía como rey. Si son orgullosos los judíos, tienen que sentirse orgullosos. El mismo Pablo decía, uy, no, yo soy prisionero de Cristo, porque yo quisiera estar más bien con los de mi nación y tratar de convencerlos a ver si gano alguno, pero el Señor me dijo a mí que no, que a los gentiles. Entonces se sentía como prisionero, pero su corazón estaba con su pueblo, a ver si ganaba algunos, pero el Señor le dijo, no, a los gentiles. Pedro, como él es el que quiere, no lo que uno quiera, sino que él quiere. Entonces Pablo, usted a los gentiles, y Pedro, usted va a los judíos, ya. Pero, dice, 48, estoy hablando de Lucas capítulo 1, versículo 48. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Bienaventurada quiere decir dichosa. Uy, qué dichosa, tener el honor de servir a nuestro Dios viviente, que engendrara en el vientre de una mujer virgen su hijo, sin tener nada que ver con la sangre. No era hijo de Jacob, no era hijo de José, era hijo de Dios, era de la simiente que Dios le ha prometido a la mujer, que de tu simiente pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Por eso debía nacer en el vientre de una mujer virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que es hijo de Dios, hijo del Altísimo, y que el reino que viene a tomar es un reino eterno, y que un rey puede vencer otro rey. Pero ¿cómo va a venir ese rey? Pues por la casa de reyes, si fuera identificado como un rey. Pero como la primera vez vino humildemente a obedecer al Padre, vino a lo suyo, en la primera manifestación vino a lo suyo, ¿sí? A obedecer hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces a los suyos no les gustó eso. No, a los que, no, yo quiero es uno poderoso. Uno que venga con espada. Hasta Pedro, cuando trató de defenderlo, sacó la espada y dijo, no, un momentico, así no es. Espérenme. No, ay, Señor, dijo, me van a matar y me van a crucificar y van a hacer todo esto los escribas. Ay, Señor, tal cosa no te acontezca. Apártese de mí, Satanás, porque vengo a lo mío. Usted no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No, hay que mirar las cosas que Dios va a hacer y luego sí, las de los hombres. Primero, Él cumple y viene, la primera manifestación es para Dios, delante de Dios con humildad, entrando en un burrito y como ya les dije la vez pasada en una de las enseñanzas, lo coronaron como rey, humildemente, pero era rey. Se burlaron de él, lo escupieron, sí, pero era rey. Le pusieron capa para burlar, sí, pero era rey. Y lo crucificaron porque no quería, porque Jesús tomó toda nuestra culpa. Para llegar a que nosotros llegáramos a ser hechos hijos de Dios, había que hacer eso, ¿sí? Pero ellos no lo querían recibir. Sin embargo, ni María sabía que iba a morir así, pero sabe que el papá es el que hace las cosas. Entonces María solamente está diciendo que ha mandado un Salvador. Él sabía desde Adán que le ha prometido que iba a enviar un poderoso Salvador. Mire lo que dice aquí. 50. Su misericordia, 49. Me van a decir bienaventurada, ¿sí? 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, no a los que se burlan, no a los que se ríen, no a los que menosprecian, sino como Abraham. Abraham temía, o sea, respetaba. Sacrifícame a tu hijo, listo. Sal de tu tierra, listo. Pero viene Jesús a decirle, voy a hacerlo libre. No, ¿quién es usted? ¿Por qué hace esto los sábados? ¿Usted qué le está haciendo? ¿Por qué no hace otro día? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. ¿Sí? No era lo que pensaba en su corazón, sino lo que pensaba Dios. Es que la gente quiere un Dios a su medida, como se lo imagina, pero no un Dios de la Biblia. Por eso hay que leer toda la Biblia para conocer a Dios perfectamente. No solamente con versículos que le den promesas bonitas, sino todo. Quitó de los tronos a poderosos, exaltó a los humildes y a los hambrientos, colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es que esta niña virgen estaba completamente segura de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Tenía el mismo corazón de la descendencia de Abraham. Él es de la casa que tiene el patrón, ¿sí? El patrón de Abraham, de creer y obedecer. Escuchó la voz como Abraham y dijo, mira, María, yo sé que eres una niña virgen, pero vas a concebir en tu vientre solamente yo. ¿Y yo cómo voy a hacer eso si no conoció varón? Entonces, no, que el Espíritu hará esto y lo otro. Bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ya, con eso, ahí encontró la descendencia. Es que Dios encontró gracia en ella es porque ve que es una niña humilde que se le dice y obedece. No es como, María, ya voy, ya va. No, si la llamó, hágase conmigo conforme a tu voluntad, hágase conmigo lo que tú quieras, ¿sí? Es una fe tan grandiosa de María. ¿Cómo no va a escogerla a ella para que se haga? Porque María sabía, si llegan a saber que yo estoy embarazada, la matan. No es que en el Antiguo Testamento decían que si una mujer fornicaba, la mataban a piedra. Pero ella no temió, ella solamente obedeció lo que el ángel le dijo. Y traerás en tu vientre un hijo. Está diciendo que soy afortunada, no más. Pero sabe que eso le va a costar. Inclusive José, como era su marido, el que era comprometido, al saber esto quiso dejarla secretamente porque la amaba y no quería que la mataran. Pero el ángel le reveló, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado el Espíritu Santo es, y concebirá en su vientre un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces José también, con ese corazón, listo, hágale, ¿sí? Porque es de la casa de Abraham. Listo, hágale. Es que la fe es sencilla, la fe es solamente creer, pero todo, no poquito, no las promesas. Bien, mire, ahora, cuando ya nació, mire lo que dijo Zacarías. Cuando nació el niño, el que va adelante, mire lo que profetizó. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Sí? María está diciendo que Israel, él está diciendo en la casa de David. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron antes del principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
para hacer misericordia con nuestros padres, dice, y acordarse de su pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué? Librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. Porque acuérdese que cuando lo fue a sacrificar a Abraham, dijo que tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Entonces están viendo el cumplimiento que nació este poderoso Salvador que Dios le había prometido a Abraham, y ellos están viendo materializada esa promesa que Dios le dio a Abraham. Imagínate, no la vio Isaac, no la vio Jacob, no la vio Juan el Bautista, la vieron ellos. Y Juan el Bautista llegó hasta ahí. De los que nacieron de mujer del Antiguo Testamento, ninguno como Juan el Bautista. Si me está entendiendo, uy, chévere, está muy bueno entender todo eso. Pastor, me ahorró toda esa lectura. No, les voy a dar toda la semana entrante para que la lean y la confirmen. ¿Sí? Dice 74, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación al pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista es el que está diciendo eso. Terminó su ministerio y lo decapitaron. Por la ley no puede entrar tampoco, pero fue el más grande de los profetas. Bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó después que Jesús fue anunciado? ¿Sí? Vamos a ver acá, Mateo 3. Que aquí tengo unas citas bíblicas porque voy a terminar con esto más bien. Mire, en Lucas capítulo 13, porque Jesús es el que viene por la casa de Abraham, y Jesús viene a cumplir la promesa de la casa de Abraham. El resumen de la síntesis es: la raíz está puesta el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé buen fruto será cortado. Entonces, ahí búscame donde dice: no llames padre a nadie en la tierra. Pero eso lo vamos a ver la semana entrante. Él era el padre, antiguamente Abraham es el padre de la fe, de los que obedecen. Pero como Jesús vino a buscar a esta casa, en Lucas capítulo 16, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a mirar primero 13. Lucas capítulo 13. En el versículo 10. Sí, a ver si alcanzamos a estar por lo menos dos citas. Dice, Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mira, escuche lo que es la casa de Abraham, ¿sí? La descendencia, escuche la descendencia de Abraham, el patrón de Abraham. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificó a Dios. Y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debe trabajar, en estos días pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado hace 18 años, no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Está entendiendo? Yo no sé. ¿Sí entiendes? Esta hija de Abraham estaba atada por el diablo. Es que él venía a liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ellos querían ser liberados de opresión del rey Herodes y volver a conquistar el mundo y levantar un rey como David y que tuvieran la gloria en este mundo. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, el reino de él es eterno.
y venía a liberarnos de un enemigo eterno que ha venido destruyendo de generación en generación a todos para que no encuentren a Jesús. Pero él dijo, esta hija de Abraham que estaba atada hace 18 años no le va a liberar. Si usted coge un buey y lo tiene atado en el pesebre y es día sábado y usted sabe que él tiene sed, o su burro tiene sed, no lo desata para irlo a llevar a beber. Y esta que tiene sed de Dios, esta que tiene esa necesidad de Dios, no le iba a ayudar a desatar si es de la descendencia de la casa de Abraham. No ve que yo le dije, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella como Abraham, listo, sí señor, gracias. Fácil. A muchos les parece difícil. 19, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. A ver, ¿dónde estoy yo? Desde el versículo 1. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre que servía al rey. Y era judío. Pero siendo judío, lo reconoció porque también es de la casa de Abraham. Esto le aconteció a Zaqueo. Habiendo entrado en el capítulo 19 de Lucas, versículo 1, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño, era un bajito, ¿sí? Pero tenía anhelos de verlo, porque escuchaba, no, que viene Jesús, que Jesús viene, que y el hombre mirando por entre las piernas de la gente y las faldas grandes, de pronto no lo dejaba mirar y todo el mundo ahí, y como era bajito no podía verlo. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús ya veía que venía, no, él viene para acá, entonces se adelantó y se subió al sicómoro, y entonces Jesús lo vio. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Dígame, ¿por qué es necesario? ¿Sí? Todo el mundo dice, no, y comienzan a hacer interpretaciones de ese. Es fácil, aquí lo dice. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué era pecador? Porque siendo judío, recaudaba los impuestos de los judíos y los oprimía y les daba duro, como cuando estaba pasando en las épocas de Moisés, que uno estaban peleando un hermano contra el otro y y él vino a interceder y entonces el otro vino allá a molestar. Bueno, lo mató. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, no, todo el mundo decía, ese es un pecador, él es un pecador. No es que todo el mundo juzga por la ley, por los ojos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es que la ley decía que cuando llegaba a robar algo o prestar algo, se lo tenía que devolver 4 veces. Entonces él está obedeciendo la ley, quiere decir que él también está obedeciendo a la palabra, y aunque le estaba sirviendo al rey y estaba sacando su tajadita, estaba sacando lo suyo, le dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Con esto va a terminar, mire lo que dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué vino a buscar Jesús? A la casa de Abraham. Vino a buscar lo que Dios le ha prometido a Abraham. Yo de cierto volveré a ti, ¿sí? Y en tu simiente recibirán la bendición todas las generaciones, todas las bendiciones. Pero ellos no lo recibieron, solamente los que tienen esa fe que Jesús le dijo a Zaqueo, sabiendo que era un pecador. Pero es que Jesús no vino a buscar a los justos, sino a que los que se arrepientan, que le estaban sirviendo a ese rey, al ver que Jesús es el que viene como rey de la descendencia de David, de la casa de Abraham, Zaqueo dijo, uy, pero el Señor lo dijo, es necesario que yo pase en tu casa. ¿Por qué es necesario que pase en tu casa? Porque Dios le ha prometido a Abraham que yo volveré a tu casa. Le está dando cumplimiento a lo que Dios le había dicho a Abraham, de cierto volveré a ti. Entonces era necesario venir acá, porque Dios no miente. Y él dijo que va a volver a tu casa. Si creen, los salvaré. Si no creen, se pierden. Juan el Bautista dijo, si ustedes no dan los frutos, el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. De aquí en adelante ustedes no le van a decir padre a nadie. Jesús dijo, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y aquí concluimos esta lección. Mateo 23.
9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ya no vuelva a decir Padre Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué no le diría usted ya Padre Abraham? ¿Tú sabes por qué no dice ya Abraham? ¿Por qué no llega más Padre Abraham? Porque Jesucristo vino a mostrar al Padre. Eso. Entonces, Abraham obedeció, ¿cierto? Y entonces él es el que tiene como la medida de la talla de fe. O sea, él es el que tiene la fe como Abraham, una fe que obedece. Pero es que Jesucristo vino a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay uno que haya obedecido más en toda la escritura que Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está escrito para que lo encontráramos a Él. Toda la Biblia. Para que al leer los 4 evangelios digan: ay, sí, es el que prometió acá, sí, vino por acá, ay, sí, le cumplió, sí. ¿Será que no nos va a cumplir a nosotros si nos dice que nosotros podemos llegar a ser hechos hijos de Dios? Sí, claro, porque dijo que nosotros seremos hechos a la imagen. Sí, dijo, porque hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios también nos va a cumplir a nosotros, que cuando venga la semejanza, cuando venga Jesús, nosotros podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. No le digan Padre nuestro a nadie aquí en la tierra, ni al sacerdote. Pero yo soy padre de mi hija, yo soy padre de las necesidades de la carne. Las necesidades espirituales se las doy como cristiano. Pero yo no soy padre eterno de mi hija. ¿Quién es el padre de mi hija? El Padre que está en los cielos. ¿Quién es el padre de mi esposa? Ella murió su papá. Mi papá ya murió. El papá yo no he muerto como papá de mi hija, pero el día que muera decir, mi papá ya murió. Pero antes de morir decía que no, el padre suyo, el padre de su espíritu es Dios. El padre de la carne, yo. El padre de su espíritu, Dios. El padre de su espíritu, Dios. El padre de la carne, mi papá de la carne, el que provee la añadidura. Sí, la añadidura, trabajen por la añadidura, que yo les doy lo eterno. Ustedes piden a mí lo eterno y su papá que les dé para comer en la casa. Sí, no solamente pan vivirá al hombre. Entonces no le digan Padre vuestro a nadie. Le está diciendo a Abraham, hasta aquí llegó todo. Muchas gracias por haberme traído a toda esta familia tuya. Yo vine a visitarte, vine a cumplir, yo vine a lo mío, yo vine a cumplir lo que Él le ha prometido. Entonces, si ellos no me reciben, será su decisión. Juan les dijo: si ustedes no dan frutos de arrepentimiento diciendo que son pecadores, tampoco los va a salvar, porque nuestro Señor vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Pero Jesús, ¿qué dijo Dios? Dijo, voy a terminar con esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús es el que viene con ese nombre para que encontremos a Dios a través de Él, para que nosotros no nos perdamos. Estábamos muertos desde Adán. Llegó el tiempo de la vida, que Dios le ha prometido a Abraham: en el tiempo de la vida volveré a ti. Yo voy a volver es por tu casa, voy a hacer de ti una gran nación. Son como los hijos del Antiguo Testamento, porque son espirituales, pero los hijos verdaderos, libres, los vamos a ver dentro de 15 días, comenzando dentro de 8 días. No este próximo lunes, sino de este lunes que viene, en 8 comenzaremos nuestras sesiones. Espero que ustedes en esta semana repasen, oren por mí, para que el Señor me dé más sabiduría y yo pueda transmitir mejor sus palabras, que tenga como más denuedo. A veces sé que hablo muy rápido, a veces de pronto tengo tanto en la cabeza que voy a toda velocidad. El Señor me dijo: más despacio. ¿Sí? O sea, no me dijo, sino que ya entendí. Cuando yo ya entiendo, Señor, debe ser más despacio. Más despacio. Sí, 4 sesiones. Eso lo iba a hacer en una. Más despacio. Entonces, recibamos la palabra con humildad, con mansedumbre. Yo no pretendo ser el que sepa mucho o el inteligente. No. Yo tenía unas citas bíblicas acá porque inclusive cuando recuerdo que le digo a mi esposa: por favor, yo sé que en alguna parte está escrito esto. Yo entiendo el contexto porque he leído y sé que la Biblia habla esto y la palabra está escrita en mi corazón. Si yo trajera mis apuntes y se me pierden mis apuntes, entonces yo diría: tráigame los apuntes porque ¿qué voy a predicar hoy? Pero la palabra del Señor está escrita en mi corazón, solamente sale por la boca. Tengo que buscar. Menos mal que alguien muy inteligente que el Señor usó
para dividir por libros, por capítulos, por versículos. Así llega uno más rápidamente. Pero no es que Dios, Jesucristo dijo, miren en Juan capítulo 3, versículo 1, ¿no? O como está escrito en Malaquías capítulo... No, la Biblia era un solo libro. Cuando se acaba Isaías era un solo rollo, sin capítulos, sin versículos, no, era una sola. Pero gracias al Señor por podernos llegar a un sitio, porque imagínate si llega, búscame en Proverbios donde dice tal cosa, ay, pero Proverbios, para leer todo Proverbios, encontrar donde dice esto. Hay que aprender a usar la concordancia, ese camino rápido. Les agradezco mucho la atención por esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición, que el Señor haya derramado mucha gracia, que usted tenga ahorita un instituto bíblico virtual donde usted puede capacitarse. Yo no doy grado, no doy títulos. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor un día, le dije, Señor, todo lo que tú me enseñes de gracia, yo lo voy a dar de gracia. No necesito títulos. ¿Por qué? Porque Jesús venía con unos títulos que debían a reconocerse, pero no otorgarse. Venga, lo gradúa usted, que usted terminó instituto bíblico y resulta que va a montar en su empresa, su negocio. Entonces, yo no gradúo a nadie. El Señor gradúa a cada uno le da ministerio, a cada uno le hace un llamado, y yo creo que usted, de acuerdo a su llamado, puede utilizar esta herramienta para que pueda ejercitarse y pueda ser mejor y desempeñarse mejor, ¿sí? Porque el grado lo recibimos el día de la resurrección delante del Señor. Los aplausos y las palmitas no se las gane ningún hombre, no de, ¿cómo es de? No. Deje que el Señor diga, muy bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Que eso lo diga el Señor, ¿sí? No yo. ¿Para qué le doy un título? Señor, yo me gradué en el instituto, pero no sirvió para nada. Escondió. ¿Para qué tanto conocimiento si lo escondió? Es que tuve miedo y entonces yo sé que tú eres un hombre severo. Quítenle lo que tenía y déselo a que más tenía. Mejor, ¿no? Mejor los que menosprecian. Señor, ¿sabe cuál fue mi corazón mucho tiempo? Señor, déjame comer de las migajas que los demás no comen, ¿sí? Yo prefiero ser el perrito que hay gente que desperdicia. Déjame comer ahí. Yo con esa actitud digo, ay, grande es tu fe. Entonces, tengo tanta hambre de la palabra, tengo tanto anhelo de conocerlo, tengo tanto ganas de enseñarlo, que yo no necesito un título, yo no necesito un grado, yo necesito que el Espíritu Santo me haga entender para mi salvación, y si puedo guiar a otros, que los que el Señor me conceda. Porque a Noé le concedió solamente su familia, y a Lot solamente su esposa y sus hijas, y eso que su esposa miró para atrás y hasta ahí llegó, ¿sí? Y al Señor le concedió 12 discípulos, y los 12 discípulos no quedaron muchos. Él dijo, le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Procuren ustedes entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto la puerta, y muy pocos la hallan, muy pocos. Yo, si fuera otro tipo de enseñanza, de pronto esto estuviera lleno, ¿no? Hablando de prosperidad, y venga y siembre y plante, y ya va usted siempre humilde, dentro de un año le recibe un millón. Pero como este no es para eso, sino para arrepentirse, para enderezar el camino, obviamente no es fácil. El camino es muy angosto. Encontrar esto es muy difícil. ¿Quién comparte esto? A muchos hasta le da vergüenza. Otros tienen que entrar secretamente. Pero ahí está. La Biblia estaba, no tenemos excusa. El estudio está, como dice, yo soy libre. Señor, te doy gracias porque soy libre. Pude antes de morir, si me llegara a pasar algo, ahí quedó todo escrito. Ahí quedó todo dicho, lo que más pude hasta ahorita, pero yo necesito también llenar mi lámpara con oración y con lectura para fortalecerme también en el Señor, y luego poder dar a ustedes también muy buenos alimentos, muy buena orientación. Así que ayúdenme esta semana orando por mí también, por mi familia, para que podamos también tener los recursos para poder sostenernos, para poder seguir adelante. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por la misma situación. Nosotros también estamos mirando qué nos vamos a poner a hacer, porque esto está muy difícil, la verdad. Y tengo que pensar también, orar, de dónde vamos a sacar recursos para continuar nuestra vida. Así que bueno, les deseo mucha paz, que el Señor nos añada todas las cosas que necesitamos mientras buscamos primeramente su reino y su justicia. Voy a orar, Padre nuestro, y nos vemos en la sesión de la tarde y luego hasta la otra semana. En las reflexiones de la mañana sí voy a estar todas las mañanas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Amén.